La palabra al doctor. Muy buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la invitación a estas conferencias internacionales que se celebran desde hace mucho tiempo, 2 veces al año, y es un honor poder participar en esta oportunidad con este magno y muy distinguido auditorio. Bueno, hemos escuchado mucho de física, hemos escuchado mucho de modelos físicos y matemáticos, y ahora vamos a hablar de medicina, que también es una ciencia importante. No tan importante como la física, pero también tiene su importancia. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con el endotelio vascular. El endotelio vascular, que es la capa interna del vaso sanguíneo, de los diferentes vasos sanguíneos, y que de alguna manera entonces va a controlar una serie de funciones fisiológicas, y que lógicamente cuando están alteradas van a llevar a patologías muy serias, como la hipertensión arterial, como la diabetes. Y en este caso vamos a hablar de otra patología, la cual está muy desprestigiada, entre comillas, que es la anemia, y vamos a ver que el endotelio de alguna manera también controla, de algún modo, la producción de glóbulos rojos y la producción de hemoglobina, que es lógicamente lo fundamental para nuestra vida, para la oxigenación de nuestros tejidos. La próxima, por favor. Este es un poco lo que vamos a presentar. Entonces, vamos a hablar de la epsidina, que es una hormona nueva, bastante nueva. La han llamado la dama del hierro, no la dama de hierro porque esa es la Thatcher, pero la dama del hierro pues tiene que ver justamente con la regulación del metabolismo del hierro y de algunos otros factores que el endotelio, que es la capa interna, como decíamos, del vaso sanguíneo, produce, y que va a regular el metabolismo del hierro. Y algunos factores endoteliales justamente relacionados con el hierro. Esta es un poco la agenda y algunas conclusiones generales. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué cosa es la epsidina? La epsidina es una hormona nueva de 25 aminoácidos, o sea, una hormona bastante grande, relativamente grande, que tiene una actividad antimicrobiana, o sea, antibiótica interna. Es un antibiótico interno que nosotros tenemos y nosotros producimos para defendernos de las bacterias y defendernos de los microbios en general. Es un antimicrobiano endógeno, como se dice en medicina. El endotelio, esta capa interna del vaso sanguíneo, que es una capa muy delgada, secreta epsidina, o sea, esta hormona antimicrobiana. Vamos a ver la importancia que esto tiene, pero también secreta otras hormonas, una de las cuales es la hemojuvelina, que ustedes ven ahí, HJB, que va a ser un antagonista de la epsidina. O sea, va a estar en contra de la acción de la epsidina. En la presencia de estos factores, epsidina y estos otros factores que están ahí, ha sido demostrada hace algunos años, no tanto unos años, algunos meses, en las células del corazón por los investigadores argentinos. El doctor Tobli, por ejemplo, en Argentina, pudo demostrar que existe una cantidad importante de esta hormona epsidina a nivel del miocardio. Y lógicamente también existe a nivel del endotelio vascular. La acción principal de la epsidina, entonces, es evitar la acumulación de hierro, tisular en el tejido. ¿Por qué? Porque el hierro tisular, el hierro de los tejidos, alimenta a las bacterias. Las bacterias se alimentan de hierro y, por lo tanto, al evitar que el hierro se acumule, digamos, en los tejidos, hace que las bacterias no puedan sobrevivir. Por eso la acción antimicrobiana, la acción antibacteriana de la epsidina, que tiene que ver justamente con la entrega de hierro. Y se sabe que la epsidina tiene un rol importante en la respuesta inmune innata, o sea, en la respuesta para la defensa del organismo, justamente atacando a las bacterias y a los microbios, y está presente desde los vertebrados inferiores, o sea, desde los animales muy, muy primitivos. Ya hay esta sustancia que defiende a estos vertebrados contra las bacterias, porque regula el metabolismo del hierro y evita entonces que el hierro llegue hasta los tejidos, como decíamos. La próxima, por favor. La epsidina es producida por el hígado humano normalmente, pero hay fuentes extrahepáticas, o sea, fuentes de fuera del hígado que también producen epsidina.
Aquí tenemos las más importantes, las células intersticiales del riñón, por ejemplo, los miocitos, los cardiomiocitos del corazón, el endotelio, que es lo que nos preocupa aquí a nosotros en este momento, las células intestinales, las células de la placenta, los macrófagos, que son aquellas células digamos, que nos defienden porque van a fagocitar, o sea, eliminar sustancias extrañas. Y en el encéfalo, a nivel del cerebro, podría actuar como un neurotransmisor en ciertas áreas. Entonces, neurotransmisores que son los que encargados justamente de la transmisión a nivel cerebral y de todos nuestros factores, de nuestras funciones cerebrales superiores. Se dice que podría ser un neuropéptido, por ejemplo, o sea, un neurotransmisor importante en ciertas áreas del cerebro. La próxima, por favor. La expresión de la lepsidina se ha logrado por cuantificación de niveles de ácido ribonucleico mensajero a nivel del hígado, tanto en modelos animales como en modelos experimentales. Y esto se relaciona con la lepsidina que se elimina por la orina. Un grupo ha logrado desarrollar anticuerpos anti-epsidina y determinar entonces la cantidad de epsidina en la orina. Y últimamente se ha descrito un ensayo por espectrometría especial, que es mucho más fino, mucho más exacto, para determinar esta sustancia que es sumamente se secreta en concentraciones sumamente bajas y es muy difícil de encontrar entonces y de cuantificar. Nosotros estamos tratando de lograr un método para poder dosificar epsidina, o sea, lograr entonces la cuantificación o la determinación de esta hormona hepática. La próxima, por favor. La dificultad para obtener anticuerpos antiepsidina, que es lo más importante que habría que lograr, anticuerpos contra esta sustancia, se debe a la complejidad de la estructura de esta sustancia, de esta hormona, que es una estructura tridimensional, en 3 dimensiones. Una proteína que contiene 8 residuos de un aminoácido que se llama cisteína, conectados por 4 puentes disulfuro. O sea, una estructura muy compleja. Hay una correlación directa entre la síntesis del hígado de esta sustancia y la concentración de esta sustancia epsidina en la orina a través de una prueba de ELISA, que también se está usando ahora. Y por último, hay una prueba que ya salió al mercado de ELISA comercial para una proepsidina, o sea, una proteína anterior a la epsidina, proepsidina, a nivel del suero, a nivel plasmático. Y el significado fisiológico de este ensayo todavía no está bien corroborado, no está bien cuantificado, no ha sido bien validado todavía. O sea, hay una serie de posibilidades justamente para poder lograr la determinación de esta sustancia nueva, complicadísima de determinar, pero que tiene un rol fundamental para la salud humana y, por supuesto, cuando se altera para la patología, para diversas enfermedades, como decíamos al comienzo, hipertensión arterial, diabetes y en este caso también problemas del metabolismo, el hierro, especialmente anemia y el exceso de hierro que se llama hemosiderosis, o sea, los 2 extremos. La próxima, por favor. ¿Qué hace la epsidina? En 2 palabras, sin entrar en detalles. Reduce la cantidad de hierro circulante, disminuye la cantidad de hierro en la sangre, previene la salida de hierro de las células, o sea, tanto de las células intestinales como de los macrófagos del sistema retículo endotelial. O sea, hace que determina o impide que el hierro salga justamente hacia afuera. Y se une a una proteína específica que se conoce muy bien, que se llama ferroportina, o sea, una proteína transportadora de hierro, induciendo que esta ferroportina que transporta hierro hacia afuera y hacia adentro de la célula se internalice y se degrade dentro de la célula. O sea, bloquea justamente a esta enzima transportadora de hierro. Hoy día se sabe que la ferroportina es la misma tanto en el intestino, en la célula intestinal, como en el macrófago del sistema retículo endotelial. Todas estas cosas hacen que la epsidina sea una hormona anemizante, una hormona que produce anemia, una hormona que de alguna manera fomenta, promueve o produce anemia, pero como decíamos, porque hace que el hierro no llegue hacia los tejidos donde están las bacterias que pudieran alimentarse de este hierro. O sea, el precio a pagar justamente para matar bacterias es anemizar al sujeto, o sea, producir anemia. La próxima, por favor. La epsidina inhibe, como decíamos, la síntesis de esta enzima transportadora de hierro, tanto a nivel del macrófago, del sistema retículo endotelial, como a nivel del intestino. En cambio, el hierro estimula la síntesis de esta sustancia, de esta enzima, lo cual hace que entonces el hierro salga hacia afuera y pueda entonces producir hemoglobina. La acción de la epsidina, entonces, se sabe hoy día que es diferente a nivel del enterocito, a nivel del intestino,
o a nivel del macrófago, de la célula, digamos, macrofágica del sistema retículo endotelial. Por ejemplo, en el macrófago la epsidina inhibe esencialmente la síntesis de la ferroportina, la proteína transportadora. En cambio, en el intestino enterocito produce la internalización y la degradación de esta ferroportina, de esta sustancia. De todas maneras, esta sustancia queda bloqueada, esta enzima queda bloqueada y el hierro no puede ser transportado hacia afuera. La próxima, por favor. Hay factores humorales como estos que se acaban de demostrar. Estos dos factores que de alguna manera son factores que de alguna manera estimulan la actividad eritropoyética, o sea, le estimulan la actividad de glóbulos, reproducción de glóbulos rojos, y que lógicamente están actuando, están siendo inhibidos por la epsidina, que es una hormona anemizante, como dijimos, una hormona que produce anemia. La próxima, por favor. La expresión de la epsidina está controlada por el hierro y por la inflamación. Dos elementos absolutamente fundamentales. Hoy día sabemos que el gen de la epsidina es sensible a estímulos inflamatorios y eso refleja propiedades ancestrales bactericidas o bactericidas ancestrales, digamos, de los vertebrados inferiores, como decíamos hace un momento. Y hoy día sabemos que la inyección de algunas sustancias proinflamatorias al ratón estimulan, al ratón o a la rata, estimulan la producción de esta hormona epsidina, que va a bloquear la absorción de hierro, lógicamente para que el hierro no penetre al organismo y no sea posible que alimente a bacterias o microbios que se alimentan de hierro o que se nutren de él. La próxima, por favor. Se han detectado, sí, altos niveles de esta sustancia, de esta hormona epsidina, en la orina, en pacientes con anemia de enfermedades crónicas. Anemias crónicas, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes embarazadas o embarazos complicados, en ancianos, y en pacientes que tienen una enfermedad degenerativa articular que se llama la artritis reumatoidea. En todos estos casos, entonces, hay anemia porque hay una alta concentración de epsidina que bloquea la entrada de hierro y, lógicamente, entonces va a anemizar al sujeto. O también sabemos que las citoquinas proinflamatorias tienen un rol importante justamente en la expresión de la epsidina y, evidentemente, van a disminuir o alterar la concentración de hierro a nivel del plasma sanguíneo, a nivel sérico. La próxima, por favor. Los síntomas característicos de la anemia, de la inflamación, entonces, van a ser la disminución del hierro sérico, la retención de hierro en los macrófagos, el bloqueo de la absorción intestinal de hierro, que son compatibles con las consecuencias del aumento de producción de esta sustancia anemizante, de esta hormona amenizante. Si hay sobrecarga de hierro, aumenta la síntesis de esta sustancia, de epsidina, para evitar el daño tisular. Pero si hay deficiencia de hierro, lo contrario, entonces habrá una disminución de la síntesis de epsidina justamente para que llegue hierro al organismo y pueda entonces producir glóbulos rojos de forma adecuada, porque los glóbulos rojos se producen gracias al hierro. La próxima, por favor. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque realmente el endotelio, la próxima, el endotelio vascular, produce epsidina, secreta epsidina. Acuérdense que la epsidina posee dos grandes acciones. Tiene una actividad antimicrobiana y es inhibidora del exceso de hierro en el organismo. El hierro es un prooxidante, produce oxidación y genera radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno son altamente tóxicos para el organismo. Se producen en el organismo, se acumulan en los tejidos, pueden producir una serie de alteraciones tisulares, incluso cáncer. Y por lo tanto, siendo el hierro un prooxidante, la epsidina disminuye o evita la acumulación de hierro en el organismo y lógicamente los protege contra eventos tóxicos importantes. Y por su acción antimicrobiana, la epsidina previene el proceso inflamatorio arterial. Esto es muy importante, justamente previene el proceso inflamatorio de las arterias porque las arterias al inflamarse generan aterosclerosis y cardioesclerosis. La aterosclerosis o arteriosclerosis es un proceso inflamatorio de los tejidos, de las arterias, y la cardioesclerosis es un proceso inflamatorio del corazón. Y lógicamente la epsidina que previene este proceso inflamatorio porque hace que el hierro no ingrese al organismo es un anti-aterosclerótico y un anticardioesclerótico. La próxima, por favor. Y esto es sumamente importante. La ferritina, por ejemplo, que es el índice de hierro en el organismo, es un importante indicador de inflamación vascular. Es un reactante de fase aguda, como sabemos muy bien, aumenta cuando hay una inflamación aguda, y el exceso de ferritina, que es lo contrario, podríamos decir, de la epsidina, está ligado a una disminución importante de la acción de la epsidina. El aumento de la ferritina está ligado
entonces al proceso aterosclerótico. Cuando hay exceso de ferritina, hay exceso de hierro en los tejidos, proceso inflamatorio en los tejidos, aterosclerosis, cardiosclerosis, y eso es lo que la hepcidina protege o evita al evitar o al prevenir la acumulación de hierro y la llegada de hierro a los tejidos. La próxima, por favor. La angiotensina 2, que es una hormona que produce hipertensión arterial y que, como todos sabemos, está aumentada en casi todos los pacientes hipertensos, es una hormona proinflamatoria que produce inflamación. Y está ligada a la disminución de la hepcidina y al exceso de hierro. Al disminuir la hepcidina, aumenta la llegada de hierro y eso provoca entonces una inflamación, vasoconstricción, presión arterial alta, etc. La acción de los inhibidores ECA, por ejemplo, los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, que evitan la producción de la angiotensina, disminuyen la hemoglobina entonces, provocan la disminución de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la angiotensina, que es proinflamatoria, en el fondo aumenta entonces el hierro y por lo tanto la hemoglobina sube. La endotelina 1, que es otra gran sustancia inflamatoria, proinflamatoria, que también sube la presión arterial, también está ligada a la disminución de la hepcidina y por lo tanto un exceso de hierro. Estas dos, angiotensina 2 y endotelina 1, son proinflamatorias y vasopresoras, vasoconstrictoras, aumentan la presión arterial y están ligadas a una disminución de hepcidina. En cambio, la otra, la prostaciclina, es una que dilata los vasos sanguíneos y evita la hipertensión arterial y evita el daño vascular, es antiinflamatoria y está ligada a un aumento de la hepcidina con menor acumulación de hierro. Menor acumulación del hierro. La próxima, por favor. El óxido nítrico, que es otra sustancia muy importante que también mejora los vasos sanguíneos, o sea, dilata los vasos sanguíneos y protege los vasos sanguíneos, también tiene una acción antiinflamatoria y está ligado a una mayor producción de hepcidina también, menor acumulación de hierro porque llega menos hierro a los tejidos. Y también la otra sustancia, la última, que también es antiinflamatoria y también protege al vaso sanguíneo porque hay mayor cantidad de hepcidina. Y en ciertas enfermedades crónicas, nosotros que somos nefrólogos, nos hemos dado cuenta que especialmente en la enfermedad renal crónica resulta importante tener una hemoglobina relativamente baja, entre 12 y 12.5 gramos. Y esta hemoglobina baja, relativamente baja, pudiera revelar una acción protectora de la hepcidina en estos pacientes. Sabemos hoy día que cuando los pacientes renales que están en diálisis, por ejemplo, tienen una hemoglobina alta, entre 14 y 15, estos pacientes están expuestos a tener infarto en el miocardio o riesgo cardiovascular importante con muerte súbita. O sea, el exceso de hemoglobina en estos pacientes es sumamente peligroso y el paciente puede morirse súbitamente justamente por un infarto o un paro cardíaco. En cambio, cuando mantenemos una hemoglobina relativamente baja, porque sabemos que la hepcidina está bloqueando la llegada de hierro, entonces hay probablemente una acción protectora que también protege, digamos, de la muerte súbita. La próxima, por favor. Y otras proteínas endoteliales, muy rápidamente, la próxima, tenemos la principal de ellas, es la última, la hemojuvelina, que es antagónica de la hepcidina y provoca un exceso de llegada de hierro y produce entonces lo que se llama una hemocromatosis. Exceso de hierro en los tejidos, exceso de hierro que también lógicamente puede llegar a ser sumamente peligrosa. HJB significa hemojuvelina, que es la sustancia que nos interesa ahora, antagonista de la hepcidina y que de alguna manera se regulan entre ellas. La hepcidina y la hemojuvelina se regulan entre ellas, antagonizándose, por supuesto. La próxima, por favor. ¿Qué cosa es la hemojuvelina? Es una enzima que se conoce bastante bien, que está en el músculo esquelético, en el hígado y en el endotelio, y que tiene una forma soluble. Esa forma soluble, como vemos aquí abajo, reprime la síntesis de hepcidina. O sea, evita que se sintetice la sustancia, esta hormona hepática anemizante y antiinflamatoria que está, digamos, protegiendo al vaso sanguíneo. La próxima, por favor. Y esto es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Cuando hay una disminución de la hemojuvelina soluble, lo vemos en negrita, hay una disminución también, una reducción del ácido ribonucleico mensajero de la hepcidina y por lo tanto la hepcidina se produce menos, ¿no? O sea, el exceso de hemojuvelina disminuye la producción y la síntesis de hepcidina. Se antagonizan una a la otra. La próxima, por favor. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que nosotros trabajamos mucho en eso porque está relacionado con el problema renal y problema, digamos, de hipertensión arterial crónica, es un sistema antianémico.
un sistema antianémico. Es un sistema que produce hemoglobina alta, aumenta la hemoglobina, y sin embargo es un sistema muy peligroso para el organismo, porque provoca vasoconstricción, vasoespasmo, stroke, o sea, accidente cerebrovascular, infarto del miocardio, etc. Antianémico y favorece la inflamación vascular. Sabemos que la angiotensina 2, como lo dijimos, inflama las arterias, provoca aterosclerosis, etcétera, vasoespasmo, etcétera. Es antianémico favoreciendo la inflamación vascular. Y entonces, la tesis nuestra, en eso estamos trabajando, es que la anemia inducida por lepsidina, una anemia inducida por lepsidina, es vasoprotectora, protege al vaso sanguíneo, protege contra la inflamación, contra la hipertensión, contra la muerte súbita. O sea que es bueno ser un poco anémico, es bueno tener un poco de anemia. Y tener un exceso de hierro es mucho más peligroso muchas veces que tener, digamos, una disminución de la hemoglobina. La próxima, por favor. La relación hepsidina-hemojuvelina en la pared del vaso sanguíneo es una proporción fisiológica. Acuérdense que se antagonizan la una con la otra. Mientras que la hepsidina alta, cuando aumenta la hepsidina hay una protección vascular, el aumento de la hemojuvelina, que es el antagonista, provoca daño vascular y provoca esclerosis, glomerulosclerosis renal, insuficiencia renal, etc. O sea que realmente la sustancia hepsidina, que es anemizante, es protectora del vaso sanguíneo. La otra sustancia, que es antianemizante, es agresora del vaso sanguíneo. La próxima, por favor. Y acá está un poco lo que estábamos diciendo, cuando la hemojuvelina baja, la hepsidina sube, cuando la hemojuvelina sube, la hepsidina baja, ¿no? El aumento de hepsidina lleva a la anemia y a la protección vascular. Fíjense, anemia con protección vascular. En cambio, el aumento de la hemojuvelina lleva, con la hepsidina baja, a una sobrecarga de hierro y esclerosis vascular. La próxima, por favor. Este es un poco el esquema general de la producción de hepsidina, forma para que es bastante complicada, que actúa a nivel del intestino, actúa a nivel del macrófago, y tiene que ver justamente con la llegada de hierro a los tejidos, bloqueando la llegada de hierro y anemizando al sujeto, provocando una anemia que es adecuada, entre comillas, en los casos que estamos analizando. La próxima, por favor. Y acá es lo que estamos trabajando nosotros sobre, acuérdense, la disminución de hepsidina aumenta la absorción intestinal de hierro. En cambio, el aumento de la hemojuvelina aumenta también, la absorción intestinal del hierro. El reciclaje de hierro en los macrófagos está alterado, justamente. En este caso de hemocromatosis, por ejemplo, exceso de hierro, hay una sobrecarga severa de hierro, sobrecarga de hierro moderada en un caso y severa en el otro, dependiendo de las sustancias que están actuando. Son 4 sustancias que actúan: hepsidina, hemojuvelina y las otras 2. En cambio, en las anemias, las enfermedades crónicas, existe lo contrario. El aumento de la hepsidina disminuye la absorción intestinal de hierro, disminuye el reciclaje del hierro en el macrófago. Lo mismo hace la hemojuvelina cuando disminuye. Y nosotros estamos viendo qué pasa justamente qué pasa con el reciclaje de hierro del macrófago cuando está disminuida la hemojuvelina. Por eso lo hemos puesto ahí con interrogativo. Hasta el momento no se sabe. Pero al final produce un déficit de hierro, y ese déficit de hierro se llama hipoferremia. Esa hipoferremia, como vimos, puede ser un elemento sumamente valioso para la salud del ser humano. La próxima, por favor. Bueno, y entonces las conclusiones son estas. El endotelio participa activamente en el metabolismo del hierro, secretando proteínas que lo regulan. El endotelio, esa capa, digamos, que recubre el vaso sanguíneo. El exceso de hierro es riesgoso, muy riesgoso, y suele estar ligado a procesos inflamatorios vasculares capaces de llevar a la arteriosclerosis y a la cardioesclerosis con muerte o invalidez. Acuérdense que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo, ella y sus complicaciones. La primera causa de muerte en el mundo occidental, por lo menos. No sabemos qué pasa en el mundo oriental, pero en el mundo occidental sí. Entonces, el exceso de hierro, y las complicaciones de la hipertensión, la hemorragia cerebral, la trombosis cerebral, el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. El exceso de hierro es riesgoso. La hepsidina, que es una hormona anemizante y es vasodilatadora, produce anemia, pero dilata el vaso sanguíneo, protege al vaso sanguíneo. Diversas sustancias pro y antiinflamatorias se relacionan entonces con la presencia de hepsidina y la concentración tisular de hierro en la pared cardiovascular. En la pared cardiovascular, que es donde realmente puede existir el peligro. La hepsidina entonces es un protector vascular. La próxima, ahí está bien, sí. En cambio, las otras, sobre todo la primera, la hemojuvelina endotelial, se opone a la acción de la hepsidina y actuaría provocando sobrecarga de hierro tisular
que llevaría a fenómenos de arteriosclerosis y cardioesclerosis con todos los eventos graves que pueden llevar a la muerte o la invalidez que mencionábamos. La relación hepcidina-hemojuvelina en la pared arterial, producida por la salud, porque está producida por las células endoteliales, ambas son producidas por las células del endotelio, es fundamental para la salud vascular, la salud del vaso sanguíneo. Y por último, la enfermedad renal crónica que está creciendo en el mundo, porque hoy día hay una cantidad enorme de pacientes con enfermedad renal crónica, es proinflamatoria. La insuficiencia renal produce inflamación a nivel de los tejidos, eso es sobre todo sobre los vasos sanguíneos. Y la hepcidina y la anemia, porque la hepcidina produce anemia, ¿no? La anemia fisiológica, es una especie de compensación, probable compensación de protección vascular. Probable compensación de protección vascular, tratando entonces de proteger al vaso sanguíneo en estos pacientes que están sometidos a una inflamación crónica por tener una enfermedad renal. Y eso entonces es un nuevo concepto en el cual estamos trabajando. La anemia es mala, sí es mala, pero no es tan mala, ¿no? A veces conviene ser un poco anémico para poder proteger sus vasos sanguíneos y poder proteger su corazón. Y la protección está mediada justamente por esta nueva hormona que evita la acumulación de hierro y produce anemia. El precio a pagar para evitar la acumulación de hierro y proteger el vaso sanguíneo es producir un poco de anemia. Y por lo tanto, la anemia es algo que debería replantearse de diferente manera, de diferente forma. No satanizarla tanto, porque puede ser un factor de protección vascular y de lo más importante, de calidad de vida. La próxima, por favor. Bueno, esta presentación tiene 58 referencias, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Agradecemos de manera la presentación del doctor Patrick Wagner. Interesante. Lamento mucho tener que decirles que no va a ser posible formular preguntas, porque estamos contra el tiempo. De verdad que todos quisiéramos haber formulado alguna pregunta.